Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Allá en Yucatán, en Campeche, aquí en el estado de Quintana Roo. Mi nombre es Lilia Arellano, está usted en su programa Fuego Cruzado a través de su televisora, la televisora peninsular. Este Fuego Cruzado es muy especial, tenemos un invitado, uno solo, pero hay 3 periodistas más, que pobre, pues vino aquí a que lo rafaguearan porque el tema es tan delicado. Este tema que tiene que ver con la aplicación de la justicia, con las investigaciones, con tantas y tantas cosas que se están viviendo, no solamente en un estado o en otro, en la península, sino en todo el país, han ennegrecido un poco nuestro panorama diario. Pero todo esto durante la época de las campañas, durante la jornada electoral, bueno, se vivió en un segundo término, pero vea usted que a la hora de despertar, bueno, pues nos encontramos con que se incrementaron en muchas entidades el número de muertos y que cada vez son más espeluznantes las formas que han encontrado las distintas organizaciones criminales para quitarle la vida a otros seres humanos. Casi como sacrificio animal, o un poco más. En fin, vamos a ver esto que le hemos preparado y voy a presentarle este panel de que usted ya los conoce muy bien, de quienes usted ya conoce muy bien, porque me ha hecho favor de verlos aquí en muchos programas, así que es gente muy vista, casi todos. Vámonos, por favor, a esta cápsula. Desafíos de la Procuración de Justicia. La Procuración de Justicia es uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo. La sociedad exige, demanda, reclama mayor eficacia en este renglón. La Procuración de Justicia es uno de los temas más delicados de todas las administraciones públicas porque tiene relación directa con aspectos vitales de la convivencia armónica de la comunidad. En los tiempos que corren, hablar de Procuración de Justicia es referirse a la persecución de delitos del orden común y de todo género de conductas antisociales. Dentro de las reformas aprobadas a nivel nacional en los últimos años, a las procuradurías estatales se le han otorgado nuevas facultades, entre ellas las de perseguir el narcomenudeo y la de crear unidades antisecuestro, entre otras. Sin embargo, las procuradurías estatales arrastran muchos vicios añejos que lastran su quehacer. Ponerse al día es tarea ardua, porque además hay escasez de recursos y no es fácil capacitar de la noche a la mañana al personal de todas las ramas de estas dependencias. Los vicios de la Procuración de Justicia constituyen una larga cadena que poco a poco se van rompiendo en el caso de Quintana Roo. Es un gran desafío que recoge, sin embargo, una de las más sentidas demandas de la sociedad quintanarroense. Es por ello que en este Fuego Cruzado se abordarán los pendientes en cuanto a la Procuración de Justicia, pero también las expectativas, los programas en curso, las dificultades para implantarlas y hacerlas viables y que sean parte de una estructura institucional. ¿Cuál es la dimensión del rezago? ¿Cuáles son los cuellos de botella para hacer de la Procuración de Justicia un tema confiable de la sociedad? Gran parte de la desconfianza ciudadana en la Procuración de Justicia se expresa en los ilícitos que no se denuncian y en la tardanza en las investigaciones de los delitos que sí se denuncian. Se puede decir que uno de los más sensibles aspectos de la administración pública es la Procuración de Justicia. En esta dependencia se sintetiza uno de los ejes de la sana convivencia social, la impunidad. Y en esto el criterio es unánime, es uno de los factores para la comisión de delitos. ¿Cómo combatir la impunidad? Es decir, de delitos que no se persiguen ni se castigan. ¿Qué se hace para la profesionalización de la policía judicial o ministerial? De esto también se hablará en este Fuego Cruzado. Usted, como siempre, tiene el veredicto final. Justicia, te busquen en las caras, te busquen en las bocas, te busquen en las mentes, te busquen en los ojos de nuestras ciudades. Permítame presentarle a nuestra víctima de esta noche, licenciado Gaspar Armando García Torres. ¿Cómo está, señor procurador? Muy buenas noches, Lilia. Con muchísimo gusto de estar aquí contigo y con estos distinguidos panelistas, periodistas, y desde luego con el ánimo de comentar sobre el aspecto de Procuración de Justicia, que además ha sido mi manera de siempre de ser, de enfrentar y comentar
cómo vamos y también de los retos que tenemos, ¿no?, en este tema. Y está Jorge González Durán, nuestro director editorial. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, muy bien. La verdad es que yo me puedo sentir mal en algunas partes del día, pero cuando estoy aquí con ustedes me siento muy bien. De día o de noche, ¿verdad? De día o de noche, así es. ¿A ti te pasa lo mismo, Hugo Trejo? Por supuesto, siempre hay que estar aquí pues muy vivo, ¿no? Y eso lo hace uno Pues por lo menos a las vivas. A las vivas, y eso lo hace uno a veces pues estar pensando, estar moviendo las neuronas y eso es reconfortante. Y las hormonas a veces también. Las hormonas también, de repente. Óscar González, ¿a ti qué se te mueven, las hormonas o las neuronas? Pues ¿O bueno, depende de la hora? Depende de la hora, depende de la situación, pero sobre todo de la compañía. Aquí las neuronas. Gracias, ¿eh? Gracias. No, bueno, Gracias. estamos en un plan. Gracias. No, si te digo que me dan cada machucón, qué bueno, hay que ver. Lo bueno es que no te quiso lastimar. No, que nomás fue por encimita. Pues como verás, acá no hay respeto para nada ni para nadie, caray. Has tenido varias reuniones en donde participas con otros procuradores de la República. Los temas me supongo que serán similares, pero ¿qué encuentras en estos grupos? ¿Qué encuentras en estas reuniones? ¿Hacia dónde van? ¿Hay realmente la base, la intención de unificar de tal manera las policías que podamos sentir que hay avances en esto? Ya, sin duda. ¿O qué temas tocan? Las reuniones precisamente conllevan eso, el que las diferentes procuradurías y en este caso los titulares vayamos definiendo temas afines, pero además obviamente de trascendencia nacional, por supuesto, y también de acuerdo a ciertas particularidades de cada entidad. Pero sin duda, la problemática en general siempre va a ser común. Problemas que tienen que ver desde luego con el seguimiento de expedientes. Perdóname que te interrumpa. ¿Con qué tienen que ver? ¿Con el espacio geográfico, con la cuestión económica, con el aspecto político? ¿Con qué tienen que ver? Con muchos rubros, mira, incluso con aspectos hasta culturales de la misma ciudadanía, aspectos también de lo que viene siendo el propio desarrollo tanto económico como político de una entidad. Y que eso también refleja sus problemáticas que tienen que ver con el tema de procuración de justicia de manera indirecta y que obviamente eso va trascendiendo. En el caso, por ejemplo, de Quintana Roo, sin duda el aspecto turístico, por ejemplo, fronterizo, tiene supongo, un también, eco ¿no? importante, fronterizo también. ¿Por qué? Porque tenemos afluencia importante de turismo, de inversión. Sin duda eso también hace de alguna manera ser atractivo, no solamente para efectos recreativos, desgraciadamente y de manera colateral para incidencias delictivas, que también desde luego las tenemos, ¿no? Entonces todo eso se va plasmando en estas reuniones, se van buscando acuerdos. Yo lo que he observado en esto es que sí hay la intención, sin duda, de querer abordar los temas en el contexto nacional, que obviamente inciden a cada procuraduría y a cada entidad, pero sí hay limitaciones muy fuertes, sin duda. El tema económico, por ejemplo, limita, y no es que uno se justifique porque es una inversión que a veces hay que hacer para ir cambiando y mejorando. Pero también obviamente acuerdos donde podamos establecer suma de esfuerzos, intercambio de información, que yo creo que son los logros que se han ido generando desde mi punto de vista. El que entre procuradurías vayamos teniendo cada vez más vinculación y coordinación, porque ayuda. Y ayuda sin duda de manera significativa, ¿eh? En el caso, por ejemplo, de solicitar una colaboración para una investigación, para una detención, ese apoyo que te representa la Procuraduría sin duda es fundamental para que puedas llevar a buen final una investigación que en este caso puede arribar con una detención importante. Entonces yo creo que a eso es a lo que se centra estas reuniones, y que sí han tenido acuerdos significativos, también de fortalecimiento institucional, es decir, donde se requiere y se solicita el tema de capacitaciones, el tema incluso de generar bases de datos sobre información importante y delicada. Creo que a eso es a lo que se reduce las reuniones, y por supuesto se trata de que en esa medida los acuerdos pues tengan un eco importante ya de resultados. Adelante. Bueno, es un panorama general que quisiéramos tener. Supongo que le interesa
a nuestros televidentes. ¿Cómo está la Procuraduría en cuanto a la persecución de los delitos? Lo que se mencionaba en la cápsula, ¿no? ¿Cuál es el rezago? ¿Cuáles son los delitos? Un panorama general. ¿Cuáles son los delitos de mayor incidencia en Cancún, en el estado en general, por zonas, en fin? Porque creo que usted lo tiene, ¿no? Con todo gusto. Mira, en la incidencia delictiva y en el contexto, vamos a decir, de lo que es el plano estadístico, se refleja prácticamente de la misma forma en cada municipio. Es decir, los delitos de mayor impacto del fuero común, hablamos obviamente de lo que es la competencia directa, así es. Procuraduría Estatal. En principio es el robo, y el robo sin violencia es el que ocupa el promedio mayor, y hablamos a nivel estatal de 5.800 denuncias que tienen que ver con esta incidencia. Robo sin violencia es cuando sin violencia es, exacto, robo a casa habitación, o el robo en el vehículo que está estacionado, que son donde no hay propiamente la cuestión, ya sea de una cuestión armada o alguna cuestión con algún otro instrumento que genere desde luego una cuestión violenta. Ese es el que representa el mayor promedio a nivel estatal y por municipio. Seguido del tema de lesiones, que en este caso pues ya se divide en dos vertientes: la dolosa, que es la que lleva intención de lesionar y de dañar, y la culposa, que en este caso es la que deriva a veces de accidentes, incluso automovilísticos o algún otro tipo de accidente, que es más imprudencial, más que nada. En tercer lugar, y desde luego en el mismo tenor, está el delito de daños, que es también ocasionado por cuestiones a veces de tipo tránsito, básicamente, y obviamente algunas ya directamente en cuestión de alguna afectación patrimonial, digamos. Y en cuarto lugar, ahí estaríamos hablando un delito que sí considero tiene un aspecto importante por estar dentro de los primeros rubros, que es el de la violencia familiar. Es un delito fuerte, una incidencia de más de 1.000 denuncias a nivel estatal, y que ocupa en ese sentido un cuarto lugar en el índice delictivo. Y de ahí vamos a ir bajando prácticamente ya en escalas mucho más menores, pero por ejemplo el tema de homicidio ocupa un lugar noveno en la escala, tenemos una incidencia de 300 en este caso denuncias, y que aquí lo importante, por decir, destacar, y lo digo en ese plano porque la incidencia así lo marca, es que estamos teniendo mucho homicidio doloso, es decir, con intención, en este caso, de matar. Así es. O sea, por dar un panorama en el plano estadístico, ¿no? Está en el noveno lugar, pero es el de que más impacto causa en la sociedad. Es que hay que distinguir entre delitos de alto impacto, sin duda, aunque la estadística no sea, vamos a decir, tan significativa. Ahora hablemos del homicidio doloso, como también el secuestro. Claro. Y el secuestro, en cuestión de denuncias a nivel estatal, denuncias hablo, llevamos 11 en todo el estado. Sin embargo, son delitos que impactan socialmente, claro, ¿no? El tema de extorsión, por ejemplo, es igual. La violación, por ejemplo, que también es un delito que la incidencia ahorita nos marca 215 denuncias, pero es de alto impacto por lo que representa. A lo que me refiero con el alto impacto es que a veces eso es lo que distrae a la sociedad de algo que es más pernicioso, y que es el robo sin violencia, porque es lo que causa mayor inseguridad en la sociedad. El que llegues a tu casa y la encuentres saqueada, o que no puedas dejar tu carro estacionado en determinado lugar porque ya te lo robaron o ya te lo desmantelaron. Para mí siempre ha sido más grave ese tipo de delitos, y que luego los ignoramos. ¿Por qué? Porque nos concentramos en que mataron 12, que mataron... Pero esos son casos mucho... Y que corresponden a determinados grupos. Porque aparentemente no son de alto impacto. Son de alto impacto. Pero son de un impacto social, psicológico terrible. No, de una presencia permanente. Claro. Que te provoca un impacto psicológico. Un impacto psicológico. Lo que yo distinguiría aquí es que si bien son delitos de impacto en razón de la trascendencia, porque además ya es contra la vida, por decir, en el caso de los homicidios, el detalle es que estos no inciden, por decirlo así, de manera directa al ciudadano común, ¿sí? Y por eso, como decías, Hugo, o sea, entendiendo lo que comentabas, por eso a su vez como que es efectivamente algo que, si bien impacta por lo que representa, no está generando una inquietud ciudadana como lo es el robo al ciudadano que le roban en la casa o le roban el vehículo o el interior del vehículo, porque ese sí ya está afectando directamente al ciudadano. O al que asaltan en la calle, o al que asaltan, sí, es el banco, ausente, en fin. exactamente. Oiga, procurador, ¿no piensa usted, o sea, me gustaría saber, porque mucha gente se asusta, protesta, de que de repente alguien que robó
van a hacer la denuncia, lo detienen, en el caso que lo detengan, y al poco tiempo ya quedan libres. No, ¿cuál es la penalidad para este tipo de delitos? ¿Considera usted que se deben de elevar alguna penalidad para algunos delitos? A ver, Jorge, mira, Del fuero común. aquí el detalle, y qué bueno que tocas el tema porque esto también a veces repercute en otro tipo de delitos. Lo que pasa es que a veces la idea que tiene el ciudadano es que con cualquier delito prácticamente ya no debe salir de la cárcel. Es decir, se consigna con todos los elementos y no debe de salir. Y si sale, hay una incomodidad. Aquí el punto es que no todos los delitos están catalogados como graves, solo los delitos graves son los que no ameritan fianza, y que en ese sentido es precisamente que la persona, en este caso inculpada, no tiene ese derecho de salir. Pero, por ejemplo, en el caso del robo, hay dos cuestiones que se deben de distinguir. Hay el robo calificado, que es ya con agravante, y esa incluso hasta por monto, arriba de 16,000 pesos, por decir, y obviamente con ciertas características de la forma como se comete, es un delito que adquiere la calidad de grave. Pero hay otros que desgraciadamente son casi el común. El robo del tanque de gas, el robo a veces al interior del domicilio, pero te roban, no sé, una tele que cuesta 5,000 pesos, etcétera. Esos son robos simples, o sea, catalogados así, que en un momento dado sí permiten que la persona confianza salga. Y a veces esa es la parte que genera descontento. No es que no se esté actuando, es que así está en el contexto legal. Te digo, en cuestión de los robos, el robo calificado, sí, sin duda, la persona se consigna y esa persona no tiene libertad porque no tiene ese derecho. Creo que no se trataría de ponerse del lado de las personas que cometen este tipo de delitos no graves, pero hay que tomar en cuenta también las situaciones que implican estos delitos. Generalmente son delitos de la pobreza, de la marginación, de la falta de educación, de la falta de oportunidades, y también, bueno, son familias que viven estas situaciones y que serían tal vez extremadamente afectadas, sin deberla ni temerla quizá, si estos delitos se castigaran de una manera más draconiana. Eso no lo va a comprender el afectado, se entiende perfectamente, pero creo que tiene su razón de ser. Sí, sin duda, Oscar, yo creo que has comentado algo que sí es importante, en el sentido de que cuando hacemos las investigaciones, cuando además damos incluso ya con los presuntos responsables, observamos ese tipo de situaciones. Efectivamente, a veces es gente humilde, que a veces incluso hasta es con el ánimo de llevar un dinero, por decir, a la familia. Eso pasa, pero desgraciadamente en ese contexto, Oscar, pues está catalogado el delito y pues se tiene que proceder de alguna manera, porque también hay que ponernos en el lado del agraviado, que también con esfuerzo adquiere sus cosas y que de repente llega y no están ahí, y también eso. Ojalá fuera alguien que robara un pavo, como lo decía antes, o una gallina para comer, o algo para comer, pero aquí o sea, yo he tenido la experiencia. Ya hay mafias, ya hay grupos. De que a veces, y son menores de edad, que por ejemplo no roban una vez, ni roban para comer, ni para llevar a su familia. Pero eso se tiene que tomar en cuenta. Hablando sobre este tema, y eso un concepto es nada muy más. marcado. A ver si en la Procuraduría existe ese concepto. Porque es difícil que te encuentres, y yo creo que él, que tiene la información más directa, que te encuentres con casos de que alguien está robando por hambre. Son excepcionales y más excepcional. Casi ni te los encuentras. La mayoría de los asuntos, si vamos a hablar del tema de robo, porque es el delito mayor en cuestión de incidencia, es gente que se dedica a eso. Esa es una realidad. Incluso es un modo de operar, modo incluso de vivir, y en algunos casos ya establecidos hasta con bandas o con grupos dedicados a eso. O sea, tal vez al inicio entren por la cuestión, digamos, de amistad, si tú quieres, pero ya se vuelven entonces gente que se dedica a eso, empiezan a verle, digamos, la ventaja, por llamarlo así, de obtener dinero fácil, y entonces ves que ya se dedican, porque a veces están relacionados no con un robo, efectivamente, Hugo, con varios otros asuntos, en donde incluso en diferentes circunstancias ya ves que no es una sola cosa que roban o sobre una línea que roban, ya es cualquiera una situación, y luego, desgraciadamente, empiezan a cambiar el esquema y se vuelven hasta violentos en el tema de en la medida que hay impunidad, en la medida que le salgan las cosas bien, pues van incrementando su peligrosidad. Es aquí donde yo creo que te tropiezas con las leyes como se encuentran, que de repente atan de manos, ¿no? En varios puntos, En el Lilia. caso de los jóvenes, en algún otro programa mencionábamos que seguramente, sí, como debe ser,
porque son menores de edad y los padres son responsables de la conducta de sus menores de edad, pues infringe la ley una vez, pero pueden salir, ¿verdad? Pero la segunda, el que se va es el padre. No. Tendría que ser, porque entonces, ¿quién es? Pero te vuelvo a decir, en el plano legal no está así. No, en el plano legal no, está así. Pero tendría que ser, porque, mira, esto que decías, por ejemplo, de los robos, pues a lo mejor es 1 o son 10, o de 10 es del 10%, del 100% es el 1%. Pero sí existen los robos por miseria, sí existen los atracos independientemente de las bandas de delincuentes. Entonces, ¿qué no se puede tipificar el robo? Todos son robos calificados y hay atenuantes. Y ya entonces, en los atenuantes, entra el para qué lo hiciste. Entrarían esas excepciones. Entrarían esas excepciones, pero los demás estarían castigados, porque tú me dices a mí el monto. Bueno, hay para quienes 15,000 pesos no es nada. Sí, hay para quienes 15,000 pesos es mucho. Es como cuando llegas... Un tanque de gas es la vida de mucha gente. Cuando llegas al aeropuerto y te dicen, trae algo de valor en su maleta, pues todo lo que traigo en mi maleta es de valor, si no, no lo andaría yo cargando, hasta mis calzones. Claro. Tienen su valor. Entonces, hablamos de montos como algo muy, muy simple, sí, pero es el valor que tienen las cosas para la gente. Ahí va la pregunta que le quiero hacer desde hace rato al procurador y que no he podido. No, pero es un fuego cruzado, tú puedes hablar cuando tú quieras, nomás habla más fuerte. ¿Cree usted, procurador, que debe de, o sea, según su criterio, ¿usted cree en la justicia a secas o en la justicia y a ciegas? Bueno, yo creo en la justicia, por supuesto, en el sentido de que corresponde aplicar el concepto de la ley. Por ejemplo, no se le puede hacer justicia y gracia a estas gentes miserables realmente que roban para llevarle un pan a sus hijos. Mira, si nos vamos en el plano de que nos toca como Procuraduría ceñirnos, porque además así está establecido, a lo que la ley nos marca, la ley no hace esos distingos, Jorge. No hace distingos, ¿verdad? No hace ningún distingo. Porque además tendríamos que hacer una valoración ya diferente de las razones, motivos y de otros factores ya hasta sociales para determinar si una persona lo está haciendo por cuestión, digamos, ya de necesidad, que créeme, es muy difícil llegar a esa situación, porque en la mayoría de los casos, al menos de los delitos que hemos investigado reales, la mayoría ya es gente dedicada a eso. Sí, además hay una cosa bien importante, las cuestiones sociales son responsabilidad del Estado en general. Él debe crear las condiciones para evitar que la gente no tenga empleo, no tenga educación y por las mismas circunstancias caiga en actividades delincuenciales. Pero la Procuraduría está para aplicar la justicia. El que robó y sabe que... Por eso te digo, y habría que modificarlo para poner atenuantes, no montos. Pero aquí hay otra cosa, Lilia, mira. El Código Penal te establece máximos y mínimos para aplicar, y creo que ahí es precisamente donde se hace la valoración de las condiciones en que se dio este delito, cual sea, vamos a hablar del robo. Efectivamente, cuando llega con el juez, que nosotros integramos una investigación, hacemos una investigación, un expediente, determinamos que existen elementos que acreditan el tipo penal, en este caso el robo y la presunta responsabilidad de quien se acusa, y lo consignamos. Cuando el juez ya analiza el expediente y además, con base en el mismo proceso penal, tiene a bien realizar diligencias, la declaración del presunto, el juez ahí tiene un margen amplio para valorar las circunstancias en que se cometió. Y entonces, ¿a qué va? No lo va a dejar libre en un momento dado, pero le va a aplicar una sanción, tal vez la mínima, que en un momento dado también le hará valorar a la persona y reflexionar sobre la conducta, porque además fue indebida, fue ilegal. Posibilidades de rehabilitación. Así es. En casos de delincuentes, pero de corazón, digámoslo así, no se puede pensar en que eso sea posible. Y por supuesto, los grados de los delitos, por supuesto que también el juez tiene que tomar en cuenta las atenuantes y las circunstancias. No quiere decir que sea alguien que robó porque su hijo no iba a comer ese día,
o porque tenía que comprarle el uniforme de la escuela, que es lo que dicen y sabemos que no pasa. Pero sí que vienen de un entorno de pobreza, de miseria, de falta de oportunidades, de educación, lo que decía Hugo. Yo me refería un poquito más a eso. Y sí están los atenuantes, es cuestión de los juzgadores. Se valora, así es, que se valora. Hasta ahora, porque, por ejemplo, hasta ahora es también, muy opaco lo que puede valorar un juez. Porque, por ejemplo, también está el que por primera vez delinca. También es un punto importante. La reincidencia. Es un primo delincuente, a diferencia de que sea reincidente. Que eso también tiene su punto. Claro. ¿Sí? O sea, por decirte, ¿no? O sea, situaciones que sí entran en la valoración, ¿sí? O sea, lo que motivó también a la cuestión de llevar a cometer el delito, también es importante valorarlo. Pues ya el juez entra a este escenario para poder determinar incluso al final una sentencia. ¿Sí? Por eso la ley establece, vuelvo a decir, un mínimo de sanción y un máximo. Claro. Si ves que la conducta realmente se hizo con intención, pues te vas al máximo, ¿sí? Claro. Que para ese delito establece el código. Pero si no, como decía Oscar también, entran algunas cuestiones que pueden atenuar la conducta, no por hacerla inválida, decir que no se haya dado, se dio. Pero entonces el juez tiene el margen de irse al mínimo. Antes de irnos al máximo, vámonos al corte, ¿no? Vamos al corte. Vamos al corte. ¿Usas chaleco antibalas? No. ¿Nunca? No, no lo uso. ¿No? ¿No temes? Porque hasta Cristo temió. No. Sí, no, ¿verdad? No ¿así se dice? ¿Le pones cerca? Tuvo temor. Vámonos al corte. Fuego Cruzado. Y en esta esquina, entusiasmo, entrega, responsabilidad, apoyo al deporte y un gran compromiso informativo, porque los logros van de la mano con el servir a la gente. Todo el poder de la noticia en tus manos. Ahora, Macronews Móvil. Noticias locales, nacionales e internacionales. Tu enlace a todos los medios de comunicación de Quintana Roo. Macronews Móvil. Datos, hechos, nombres y apellidos son cosas de la noticia. Nuestro periodismo no es nada personal. Estos días, el semanario de Quintana Roo. Al servicio de su punto de vista. Hoy te ves muy bien, todos te voltean a ver y todas se mueren de envidia. Tu secreto, Scissors, centro de belleza y alta peluquería. Plaza Bonampak 45, local 6, a 500 metros de la zona hotelera. ¿Cómo podría contribuir usted en combatir el tráfico de drogas? Detenerlo nosotros pues está un poquito complicado, pero pues lo que podemos hacer para contribuir es pues tratar de dar una buena educación a la gente que tenemos en casa, a la gente con la que convivimos y pues tratar de fomentar que pues otro tipo de cosas, no sé, deportes, cultura. Pues proteger a mis hijos y a la gente que los rodea, a sus amigos, sus amistades. ¿Cómo los proteges? Pues estar al pendiente de ellos y pues mantenerlos vigilados más que nada. ¿Qué podemos hacer nosotros? Escuchamos todo lo que podemos escuchar de la política, del narcotráfico, pero es algo muy difícil. Una pregunta que es muy difícil para mí. Digamos que si veo algo raro o algo, llamaría a la policía o más o menos decir a otras personas de confianza. Tal vez denunciando algunas irregularidades que vea uno con sus vecinos, porque a veces hay vecinos y uno pues por miedo no los denuncia,
pero pues yo creo que es denunciando cuando se debe de ayudar para que pues ya no siga más la delincuencia. Pues si veo algo ilegal, no sé, pues hacer mi llamada anónima y todo, así. ¿Qué más puedo hacer? No puedo entrar y decirle no, o sea. Bueno, al principio que yo le daría a mi hijo, tú no te metas y la amistad. Y ahora sí como para evitarlo, pues, pues como quedaría. Bueno, creo que todo eso tiene que ver en el temor de Dios que uno tenga y el saber respetar. Yo creo que no involucrándose en eso, esa sería la clave, ¿no? No involucrarse en ningún aspecto. Justicia, te busqué en la calle, te busqué en el diario, en la televisión, en las voces sordas, en los tribunales. Justicia. Pues antes de que entremos a estos nuevos temas que tienen bajo su responsabilidad, como es ya la persecución del narcomenudeo, pues estuviste del otro lado del escritorio en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en donde, bueno, se discutía muchas veces, es que de repente quieren que tratemos al delincuente, a ver, deja ponerte cremita para que no te lastimes con las esposas. Hoy que estás enfrente de los delincuentes, ¿qué piensas, habiendo estado en los dos lugares? ¿Qué piensas? ¿Cómo le haces para equilibrar? Si bueno, este es un tal por cual violador y quiere que le traiga yo sopita de fideo para su cruda, ¿no? Un clamato. Y si no se queja con derechos humanos de que no me dan de comer bien. Yo creo que es inevitable, sin duda, precisamente por ese antecedente que tengo, el saber ahorita cuál sería el escenario estando en la Procuraduría. Mira, sigo convencido de que sin duda podemos trabajar en la Procuración de Justicia en respeto a los derechos humanos. Tan es así que incluso hemos fortalecido la presencia de las unidades de derechos humanos al interior de la Procuraduría. Desde luego, en ese sentido también hemos procurado y hemos intentado erradicar también prácticas sin duda añejas que han sido por mucho violatorias de derechos humanos, porque créeme que aquí el punto clave, Lilia, en este tema es profesionalizar a la gente, sin duda. Si generamos gente, y hablo del agente investigador, de la policía judicial o del propio Ministerio Público, que realmente sean investigadores, que se conviertan en auténticos perceptores, en este caso del delito, yo creo que es como iremos abatiendo la situación de tener que utilizar mecanismos que son por supuesto de carácter inquisitivo, si lo quieres ver así, para poder extraer una declaración. Esa es la parte que hemos ido cambiando, Lilia, a través de capacitación, de profesionalización, incluso de mejorar los perfiles de la gente que tenemos, y que además hemos visto que sí da resultados, o sea, sin duda. Obviamente todavía estamos en ese tenor, seguimos trabajando en ese aspecto, tenemos retos importantes, decías hace un momento el tema narcomenudeo, por supuesto, algo nuevo que viene además a ser sí, yo no me imagino que lleguen tema, como en las series de CSI y todo eso, a ver, a leerle sus derechos, y llega el otro con las esposas y se dejan agarrar así muy a gusto de la manita, no, pues si son... Pero fíjate que en esto, narcos, ¿no? digo, en esto... Oiga, y llame usted a su abogado y que mire que no sé qué... Pero hasta eso, mira, la presencia eso? incluso de la ¿No? Comisión de Derechos Humanos, que además está para ello, y que además incluso cuando se genera una detención, recuerda, Lilia, que todo eso ahorita en el plano de violaciones de derechos humanos ya está contemplado como una garantía constitucional, está en la reforma al artículo 1, y que eso hasta si se acredita una violación de derechos humanos, eso es motivo hasta para que la persona obtenga el beneficio de una libertad. Ya no son garantías individuales, ya no son derechos humanos. No, pero, no, es garantía individual. Pero ya se llaman está. derechos humanos. No, son derechos humanos, pero que ya entraron en un plano de garantía individual, Oscar. Es decir, claro, hasta por vía del amparo, ya puedes reclamar violaciones de derechos humanos, te lo pueden conceder y eso obtienes libertad, ¿eh? Ya están. Creo que esto comenzó, ¿cómo les va Oscar, con las cifras? Para hablar de lo que estaba en ese contraste entre la Defensoría de Derechos Humanos y la Procuración de Justicia, que es necesariamente un choque. La Procuraduría siempre es campeona en denuncias por violaciones a derechos humanos. Después de estos esfuerzos... Los militares.
Bueno, sí, ya le pegan bastante. Y seguridad pública también, ¿eh? Exactamente. Bueno, pero ya hablando de estas medidas que se han tomado de profesionalización, capacitación, ¿cómo les ha ido con los números? ¿Cómo les ha ido en denuncias y en resoluciones? Realmente. Y permíteme hacerte otra porque se me va a quedar en el tintero desde hace rato. Cuando estamos hablando del robo, estamos hablando de una alta incidencia de, no sé, más de 9,000 casos. No, el robo 5,800 sin violencia. Sin violencia. Pero debe haber muchos más que obviamente no tenemos una estadística porque no se denuncian, ¿no? Y esto es porque a veces no se tiene la credibilidad en la institución, porque también la víctima de un robo, desde que lo roban, sabe de antemano que ya perdió los objetos que le robaron, porque no solo, aunque agarren a veces al delincuente, esos objetos les es difícil recuperarlos. No, y si no tenías factura. Prácticamente. Menos. Entonces, esto es algo que la gente la sociedad lo tiene muy metido, y a veces cuando le roban, dicen, no, pues ¿para qué voy a robar? Para que luego vengan y hasta me roben más. Porque sí, luego viene el policía y se checa lo que sobró y me va, ¿no? Aquí tuvimos un caso reciente, no más que eso, el de las joyas, el de los relojes, ¿no? Por ejemplo. El de Ultrafem. Que en este caso pues, son otros, sí, son agentes de seguridad pública, ¿no? Pero lo mismo ocurre a veces también. Sí. Eso es lo que la ciudadanía piensa. Sí. A ver, toco los dos temas, ¿no? Empiezo con Oscar. Y la pregunta es, ¿cómo vas con eso? Así es. ¿Qué se ha hecho al respecto? Ok. En el tema, por ejemplo, que tiene que ver con derechos humanos, Oscar, sin duda ya no incluso figuramos como en primer lugar, al menos en el último informe que dio a conocer el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, ya estamos en tercer lugar. Llevamos a lo que es la fecha 9 recomendaciones nada más, pero te aclaro algo. Acuérdate que cualquier acción que en este caso el ciudadano considere que no se esté dando de manera puntual, pues es motivo de queja ciudadana, en este caso ante derechos humanos, y hablo de que incluso puede ser el solo hecho de la dilación en un expediente, en una integración. Entonces, las recomendaciones que tenemos son básicamente en ese sentido, en actuación dilatoria. Dilatoria le llamamos a que el expediente no se integre en un tiempo y el ciudadano pues considere que ya se está retardando, en este caso, la procuración de justicia. Entonces, porque también esto, te lo comento así, porque hay que distinguir este tipo de cosas, como por ejemplo el tema de tortura, claro, que ahí no tenemos una recomendación en ese plano, ¿sí? Lo cual, te digo, es algo pues bueno, digamos, pero aquí también viene otro escenario que ya entro a la pregunta que decía Hugo. Nos ha estado llevando el proceder incluso penalmente y administrativamente en contra del personal de la Procuraduría que no está que no está cumpliendo a cabalidad con su función. Es decir, hemos iniciado procesos penales, consignado incluso, ¿sí? Cuando tenemos conocimiento a través de algún ciudadano, que ya sea por delito, y hablo hasta de extorsión, incluso que a veces les piden dinero, que para que si no, mira, te voy a detener, o si no, para que no te lleve a la cárcel, necesito que me des tanto, o incluso el simple hecho de condicionar su obligación además que tienen a una prebenda o algún tipo de recurso. Pues hemos llevado procedimientos, Oscar, o sea, es importante decirlo, administrativos donde incluso hemos destituido, directamente he destituido gente. He atendido recomendaciones, todas las recomendaciones de derechos humanos. O sea, yo estoy convencido de que derechos humanos a través de una recomendación es un pulso importante que te permite vislumbrar que alguien no está cumpliendo. Así lo vi en su momento, así lo sigo viendo, y créeme, procedimientos administrativos completos derivados de recomendaciones de derechos humanos, con sanción además, ejemplar. Y además lo remitimos a la Comisión Estatal. Todas las recomendaciones atendidas y en ese sentido además con sanción. Pues esa es la parte como yo obviamente trato de darle garantía al ciudadano de que sí denuncie, de que ante cualquier situación de verdad se acerque. Hemos tenido casos últimos en donde el ciudadano, incluso hasta vía flagrancia, llegó a comentar al Ministerio Público que cierto judicial lo estaba extorsionando. Y le pedimos incluso que nos ayudara, que en el momento en que vaya a entregar esto nos diga para agarrarlo en Francia. Y lo agarramos y están procesados actualmente, incluso con formal prisión. Yo creo que esto comenzó cuando hablamos de derechos humanos, hablamos de seres humanos, y creo que hasta los delincuentes son seres humanos, ¿no? Creo que ahí no cabe ninguna
distinción, porque estaríamos incurriendo en una grave distorsión de la realidad si ¿Tú crees consideramos lo que contrario. los que cortan cabezas y despellejan son seres humanos? Son seres, aunque se Yo creo que considere son pertenecen al bestias. reino animal. Yo estoy de acuerdo. Igual Bien, que todos. bestias. A lo que voy es a esto. Creo que los derechos humanos comenzó desde hace años, no recuerdo cuándo, cuando la confesión dejó de ser así como la reina de las pruebas, ¿no? Porque antes agarraban, uno confiesa y te daban, te torturaban, ya con tu confesión era Tehuacanazo, pero ahora lo está muy suficiente. caro el Tehuacán. Creo que esto está obligando a la Procuraduría, a las Procuradurías, a profesionalizarse más, a investigar más, así es, sin duda. a ser más profesionales. Y esto le puede dar mayor garantía a la sociedad. Porque antes te daban unos golpes, confesabas y ya con esto te condenaba el juez, la confesión. Ahora ya no, hay que investigar. ¿O cómo lo ve usted? Totalmente, mira, esta reforma tiene una trascendencia fundamental, ¿eh? Esta reforma de contemplar en el artículo 1 constitucional los derechos humanos no es solamente una garantía más de decir, ya están contemplados y ya son reconocidos por la Constitución. Va más allá. Ya es una garantía individual. ¿Y yo a qué voy en ese plano? O sea, siguen siendo derechos humanos, pero ahora ya tutelados por la vía del amparo. Ya los abogados se pueden Antes no estaba, Oscar. No, y además ya está a nivel constitucional por eso, la puerta voy. abierta para la convencionalidad, es decir, el respeto a las Claro, convenciones internacionales. claro. Está muy Ya está cerca establecido también. de hacer jurisprudencia también, con casos bastante sonados. Bueno, hemos observado que en las últimas detenciones de mafiosos y eso, ya no aparece en el informe cuando se defienden, es que me dieron toques en las partes nobles, ¿no? Eso era lo más común antes. Yo no sé si se deba a que la Comisión Federal de Electricidad ha subido todo. Y qué bueno que tocas ese tema. Caro el toque, ¿no? Lilia, el chiripiquín ya no se usa, ¿no? Qué bueno que Tampoco, tocas ese tema. No, porque es fíjense, el habanero en polvo. Fíjate de algo, y vuelvo a reiterar, qué bueno que tocas ahorita el tema. Nos ha tocado ahora, y además hemos podido comprobar que ha querido el delincuente, en este caso la persona consignada, y hablo de los que pertenecen a la delincuencia organizada, como parte de su defensa decir que fueron torturados, que esto y que lo otro. Y les hemos comprobado fehacientemente que en absoluto, y el mismo juez incluso, de verdad, le ha dado el valor a los documentos que hemos ofrecido. Porque te digo, como era la cuestión tradicional, por decir, durante muchos años, el mecanismo de tortura y todo esto, se hace fácil pensar, digo que fui obligado a declarar y esto, y el juez me da un beneficio. Pero no, porque ahora también hay que acreditarlo. Y nosotros, afortunadamente, estamos también en esa situación. Lo decía Jorge, la gente se tiene que capacitar y profesionalizar. Ese es el reto que tenemos. Y créanme que viene aún más con el juicio oral. Claro. Aún más, señores. O sea, de verdad, ahí va a quedar en evidencia clara quien no esté preparado. ¿Por qué? Porque además esto es público, es abierto, y en ese momento se está determinando por el juez, y ahí sí, el fiscal tendrá que ser muy ávido para justificar o para comprobar el delito que está imputando. Nos vamos al corte. Enseguida volvemos. Fuego Cruzado. Quintana Roo vive. Hoy te ves muy bien. Todos te voltean a ver y todas se mueren de envidia. Tu secreto, Scissors, Centro de Belleza y Alta Peluquería. Plaza Bonampak 45, Local 6, a 500 metros de la zona hotelera. No solo imprimimos noticias, imprimimos información confiable, relevante y 100% imparcial, nunca en un tono amarillista. Un medio especializado en el sector turismo y de negocios. El periódico de Quintana Roo. El contenido es lo que cuenta.
¿Somos los ciudadanos también responsables del tráfico de drogas? Creo que eso depende de la educación que nos den en casa y depende también mucho de la cultura de las autoridades también, que a veces son cómplices y parte de, ¿no? Entonces yo creo que es parte de entre autoridad y sociedad para poder tener un equilibrio y no exista ese tráfico de drogas. Pues todos tenemos conciencia, ¿no? Y sabemos lo que está bien y lo que está mal. Por lo tanto, cuando lo hacemos sabemos qué es lo que estamos haciendo y cuáles son las consecuencias. Por eso pues también sabemos todo acerca de todo, nos lo explican desde la escuela. Entonces como que ya sabemos a qué le estamos tirando. Por lo tanto pues sí, tenemos una parte de responsabilidad en eso. Yo creo que porque no podemos hablar a nuestros hijos o no, por eso empieza así. ¿Qué le puedo decir? Ahorita pues la delincuencia es lo que más abunda ahorita y pues no debería de estar eso. Porque no denunciamos cuando hay a veces nos damos cuenta de dónde está y no lo denunciamos, y de una u otra forma somos partícipe de ello también. Todo viene sobre la responsabilidad de uno prácticamente, educación más que nada y los valores que nos imponen. Ahorita es muchos muchachos que se están destruyendo, entran a robar en la casa, si no así estás viniendo en la calle, así están sus motos guardados allá y se asoman y te quitan todo lo que tienen. ¿Por qué? Porque las personas que les venden la droga son culpables, porque si no, y también de los padres también que no aprendieron a educar a los hijos desde chicos. Precisamente la falta de orientación hacia los hijos, ¿no? Definitivamente. Creo que esa es la parte principal de que tengamos culpa nosotros. Justicia, te busqué en la calle, te busqué en el diario, en la televisión, en las voces sordas, en los tribunales. Justicia. Bueno, tienen ahora esta persecución contra el narcomenudeo, una nueva responsabilidad sobre la Procuraduría Estatal. Pero yo me pregunto, la situación geográfica de Quintana Roo se presta para muchas cosas, porque tenemos cielo, mar y tierra para el ingreso de estupefacientes, por un lado. Por otro lado, bueno, el narcomenudeo indiscutiblemente que hay que combatirlo y a fondo. Pero aquí estás peleando 100 gramos de coca y de repente vemos, bueno, pues que los traslados en tráiler, ¿no?, son de 10 toneladas. Entonces, ¿qué tanto les da la Federación a ustedes para poder llevar a cabo esto que perjudica a un mayor número de ciudadanos, en tanto que, bueno, por las carreteras cruzan los tráilers? El mismo cielo es el que atraviesa para los aviones, y los cargamentotes, ¿qué? ¿No? Y entonces ahora les tocó, o es para entretenernos a todos mientras sacan a todo dar sus cargamentotes. Yo vislumbro esto obviamente porque el escenario efectivamente que tiene que ver con el narcomenudeo, por ubicar este concepto ya menor, que va a ser la competencia nuestra, ha tenido sin duda mucho impacto, mucha efervescencia, digo, en todos lados, y no somos la excepción. La Federación en ese sentido yo siento que ha visto que no ha podido con el tema, sin duda, y de ahí se genera esta separación de una competencia que además por origen debió ser federal, o debe ser federal, sin duda. O sea, el tema en sí debe ser solo federal, pero se hace una división en el ánimo de que los estados entren. Sí, yo en ese contexto voy, o sea, es un asunto que interesa nacionalmente por lo que implica. Pero bueno, se hace una reforma que de hecho va a la Ley General de Salud, y se dice que ahora los estados coadyuven o ayuden en el tema, y se hace una separación. Para ir muy en concreto, ¿cuál va a ser nuestra competencia en el ámbito de narcomenudeo? Todos los estupefacientes en grado mínimo de lo permitido multiplicado por 1000 será nuestra competencia. Por dar dos ejemplos de lo que es más común: marihuana, por decir, y lo que es cocaína. Cocaína hasta 500 gramos será nuestra competencia, de ahí para abajo. Y marihuana hasta 5 kilos. Así está. Pero es que si ubicamos el narcotráfico en una posición piramidal, estos 500 gramos y esto conforman la base más fuerte, y conforman las cadenas más fuertes, y conforman los cárteles, y conforman todo esto, y entonces la Federación se queda con la puntita, que es lo más fácil, a lo que le dedica todos los miles de millones, y donde sale por montones. Ahora, y cuando tú estás haciendo una investigación en el narcomenudeo y te encuentras con que el tipo tiene 2 kilos,
¿qué haces? A ver, qué bueno que toques el tema, porque esta facultad, si bien además la vamos a tener nosotros en este contexto que les estoy comentando, es concurrente, es decir, prácticamente en todos los asuntos, Hugo, no vas a ver que sea aislado el que vende narco, droga. Prácticamente este es el vendedor del grupo delincuencial que a su vez está detrás y que es el que además le otorga y lo distribuye. Es el burro. Entonces, El por burrero, supuesto que como va a le ser llaman. el hilo para de jalar todo esto y llegar al fondo del tema. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Obvio, cuando vemos y observemos que un vendedor de droga o que lo comercio está relacionado o vinculado con tema de delincuencia organizada, inmediatamente, ¿sabes qué? PGR, esto es tu competencia, es un asunto de delincuencia organizada, no es solo narcomenudeo, y obviamente tendrá que entrar la federación en ese plan. ¿Y se entienden? Porque platicábamos en algún momento de este tema de las humanes, estas unidades mixtas, que fueron un total fracaso. A pesar de que se supone que la intención era coordinarse, en realidad fue todo lo contrario, se descoordinaron, se deshicieron de responsabilidades y los criminales quedaron en medio. Así es. Ya quedaron libres, ¿no? Acciones de... También, sí, porque si había errores en ese sentido, el beneficiado será el presunto. Fíjate, aquí hemos sido testigos, por ejemplo, de operativos de seguridad pública donde agarran delincuentes de delincuencia organizada con armas y se lo pasan a la PGR y luego resulta que salen libres, o sea, ¿qué es eso? a eso me refería cuando digo, cuando te encuentres con alguien, tú sigas una investigación, llegas a una cosa más grande y se la entregas. Sí, los deja libres. Ahí vamos. Mira, la situación piramidal que te digo. Obviamente. Porque lo correcto sería esto, ¿no? Si están pidiendo, creo yo, el apoyo de los estados y tú empiezas a ligar por dónde va la cadena, se la entregas a la federación y la sigue. Pero bueno, es lo mismo que si migración se mete a los antros, encuentra a todas estas muchachas prostituyéndose, tendría la cadena para llegar con los polleros grandotes. Es lo que hemos permitido que suceda con los otros polleros en Chiapas, a donde nos pasan a la bestia, que ya se descarriló, y ahí están todos los indocumentados arriba, y no hacemos nada, y la federación tapada. Y te lo digo por esto, porque si tú le sueltas la investigación, ya no eres coadyuvante para seguir con esto, porque el Ministerio Público Federal se puede hacer de la vista gorda, puede armar mal el expediente, como pasa, que arman mal la averiguación, llega al juez y el juez pues echa afuera a los delincuentes porque está mal armada. Entonces, ¿cuál es tu responsabilidad? Te voy a decir aquí cuál pudiera ser la diferencia ahora, desde mi punto de vista. Primero, va a existir una presión mucho más fuerte porque además la investigación la vamos a hacer nosotros, iniciamos nosotros y por lo tanto vamos a entregar con elementos para en un momento dado que el expediente o la consignación esté amarrada. Pero aparte de esto, en el contexto, por ejemplo, de un delito del orden federal, seremos nosotros los que estaríamos prácticamente marcando la pauta para que la competencia de PGR se ciña de lo que nosotros ya iniciamos, ¿sí? Prácticamente, es decir, no soltarlo de lleno y ver qué seguimiento se le da a este nuevo. Porque al final de cuentas nosotros tenemos el inicio de la investigación. La otra garantía, ¿cuál sería? Pues que nosotros también a su vez, en lo que nos concierne ahora o nos va a llevar a ser competentes, pues obviamente vamos a tener juzgados locales que son los que nos van a responder a nuestras consignaciones. No todo va a depender del juez federal. Pues yo creo que estos son los federal, digo, del Ministerio Público Federal. No, sí, por eso. La investigación, te vuelvo a decir, ¿quién la va a arrancar? Ya va a ser la autoridad, en este caso local, nosotros. Y sobre esa base yo creo que existirá en este caso la propia presión, vamos a llamarlo así, de PGR, de que tiene que darle seguimiento de acuerdo a lo que nosotros ya le estamos mandando. Ya no nada más es la detención como lo hacen ahora. No es como, exacto, como está ahora, de que incluso hay una detención de cualquier instancia, militar, marina, y solo se lo ponen y lo sueltan. Y de repente ya ni sabemos qué pasó. Ahora ya con un expediente. Y también les van a dar, o ya les dieron recursos para poder cumplir con estas nuevas responsabilidades. No, mira, este ha sido uno de los, ahora sí, de las inquietudes y demandas de todos los estados, de que no hubo a la par con la reforma y con la competencia el recurso federal. Eso lo estamos haciendo localmente, quiero decírselos. Esto a través del señor gobernador se ha dispuesto el apoyo, porque de entrada personal especializado tiene que haber, o sea, no es solo crear una mesa ahí y ya estuvo, sino que es una fiscalía especializada que conlleva toda una estructura y obviamente un equipamiento especial
porque además ya tienes que llevar aspectos específicos que te marca la propia Ley General de Salud. La simple medición del producto, que tiene que ser puntual para definir la competencia, ya debe ser así, precisa. Un gramo más puede caer el asunto, ¿eh? O sea, entonces son aspectos que ya tenemos que trabajar, sin duda. Y sí, esto nosotros lo estamos llevando, directamente nosotros lo estamos llevando. Pues, ¿qué creen? Que se nos fue rapidísimo el tiempo, el programa se terminó. Sí, hombre, había que hacer otro. Sí, porque hay otro tipo de delitos, los fraudes, ¿no? ¿Qué tanto hay de como antes que se cometían los de cheques sin fondos? Las dobles ventas de determinados artículos, los secuestros, las extorsiones, los fraudes inmobiliarios. Y además ahondar en tenemos mucho, Mira, ahondar en esta diferencia de trato, porque es un problema que tienen también los tribunales superiores de justicia de los estados, que la mayor carga de casos lo tiene también los tribunales, pero la Suprema Corte de Justicia tiene un presupuesto que rebasa la de todos juntos, en todos los estados. Sí, eso es algo terrible. Y lógico. ¿Algo que quieras agregar muy rápido? No, mira, agradecerles en principio, de verdad, la oportunidad, Lilia, de estar aquí contigo, distinguidos panelistas. Sí, sin duda, creo que hay muchos temas, de verdad, y con gusto además, sería importante para conocimiento de la ciudadanía y también para ir dando escenarios que pueden ser hasta de previsión para la prevención del delito. Yo creo que sí, definitivamente hay varios aspectos que hay que ir tocando, también incluso de reforzamientos que se han hecho en el trabajo ministerial, y por supuesto yo encantado, de verdad, Lilia, pues muy pronto, más pronto de lo que te imaginas, porque se nos quedó mucho en el tintero. Jorge González, muchas gracias. Al contrario. Oscar González, gracias. Hugo Trejo, gracias. Gaspar Armando, pues más agradecidos contigo para informarnos de todo esto. Claro. Muchísimas gracias por el favor de su atención, y no es por nada, pero quítate esas barbas porque se te ven muy mal. Ay, mañana creo que casi ni nos van a ver porque es el fútbol, pero hay repeticiones, y ahí sí, porque está lo de la laguna y la lanita que hay para recuperar todo el programa de mañana, claro, a partir de las 9 para el programa de mañana. Muchísimas gracias. Vea usted su fútbol, pero a ver si en el medio tiempo le cambia. Gracias. Y si no, nos vemos en la repetición. Quiten el control al marido. Sí. Como tú no tienes quien te lo quite, cree que es muy sencillo. Gracias.